Imagine que usted entra a trabajar a las 6 de la mañana, temprano, en una finca. El sol aún no ha salido, ya usted está sudando, trabaja duro por muchas horas. Luego ve a otros que son contratados también llegar al mediodía. Como a las 3 de la tarde llega otro grupo y ya a las 5, finalizando el horario y el día de trabajo, llega otro grupo. Al final, el dueño de la finca reúne a todos y, para sorpresa suya, le paga lo mismo que a usted, que ha trabajado durante todo el día. ¿Qué le parece eso? ¿Justo, injusto o soberano? Jesús contó precisamente esa historia en Mateo capítulo 20. La parábola de los obreros de la viña muestra cómo el dueño, que es una figura del Señor Jesús, contrató trabajadores a diferentes horas, pero al final a todos les pagó lo mismo. Y cuando los primeros reclamaron, Él les dijo: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia de que yo sea bueno? Mateo 20:15. Esta historia nos confirma esta historia nos confronta, permítame corregir, esta historia nos confronta con una verdad incómoda. Dios no actúa conforme a nuestros esquemas de mérito. Dios no actúa de esa manera, sino que Él actúa conforme a su gracia soberana. Él es el Señor y su bondad no se ajusta a nuestras expectativas humanas. Lo mismo ocurre en Hechos capítulo 10. Para los judíos del primer siglo, los gentiles eran como esos obreros que entraron a la última hora, pero más que eso, eran como personas indignas, perros, inmundos, no aptos para ser parte del pueblo de Dios. No llevaban los siglos que ellos llevaban sirviendo a Dios. Los gentiles no conocían la ley de Dios, ni compartían la historia del pueblo del pacto. Pero ahora, sorprendentemente, el Señor le da a la iglesia este grupo de personas que son gentiles y que Él llama limpios y que Él ha purificado para sí y los recibe a todos como iguales. Este capítulo marca un giro radical en el plan redentor de Dios. El Evangelio rompe barreras raciales, barreras culturales y religiosas. Ya no se trata solo de un pueblo, y esto préstele mucha atención, ya no se trata solo de un pueblo étnico, sino de un pueblo redimido de toda nación. Eso es lo que Dios hace con su iglesia. Pedro va a aprender que el Señor es el Señor de la iglesia, quien tiene el derecho de abrir la puerta del reino a quien Él quiera. Y nosotros también necesitamos aprender esta lección, mis amados. Recordar que la gracia no se administra por méritos, sino por la soberana voluntad de Dios. El título de este mensaje, tomando como referencia todo el capítulo de Hechos 10, este título es El Señor de la Iglesia. El Señor de la Iglesia. Vamos a considerar en él las maneras en las que el Señor de la Iglesia muestra su soberanía, su dominio total, su control sobre las personas y sobre los eventos en la historia. Y vamos a verlo con estos tres encabezados. En primer lugar, vamos a ver el Señor de la Iglesia buscando al perdido, versículos 1 al 8, que fue lo que leímos. Vamos a ver cómo obra Él buscando al perdido. En segundo lugar, veremos que Él obra transformando al redimido.
versículos del 9 hasta el 36. Y en final lugar vamos a ver que Él obra salvando a través de la predicación y de su Espíritu. Versículos 37 al 48. El Señor de la Iglesia actúa soberanamente para incluir en su pueblo a quienes Él quiere, por medio de su búsqueda, por medio de su transformación y por medio de su poder salvador. Veamos el primer punto entonces. ¿Cómo muestra Dios su señorío sobre su iglesia? Buscando al perdido en primer lugar, versículo 1 hasta el 8. Observe que Lucas da detalles muy importantes acerca de este personaje llamado Cornelio. Dice que él era un soldado romano, un centurión. Y déjeme explicarle un poco acerca de cómo estaba organizado el ejército romano. Había un grupo de soldados llamada legión, que era un número aproximado de 6,000 soldados. No sé si usted recuerda esa palabra legión. Antes había un endemoniado que ese era el nombre que tenía, legión. O sea, no era el nombre del hombre en sí, pero cuando Jesús le pregunta, esos demonios que estaban en él se llamaban legión. Significa que tenía miles de demonios ese hombre. Pero hay otro pasaje en la Escritura donde Jesús habla de legiones. Y es cuando Pedro le corta la oreja a uno de esos que vinieron a apresar a Jesús. Y el Señor le dice: deja, tú no sabes que yo puedo pedir a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles. Imagínense, hermano, multiplique 6,000 por 2. La inmensa cantidad de ángeles que el Señor pudo haber pedido para librarlo de esa hora tan angustiosa. Entonces, aquí vemos a Cornelio, que pertenece al ejército romano, y la legión se subdividía en cohortes, como aparece en el versículo número 1. Una cohorte era un grupo de 600 soldados. Así que ya lo dividían entre 10. Eso era una cohorte, una legión dividida entre 10. Y él era un centurión, lo cual significa que de esa cohorte él comandaba 100 soldados. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos diciendo en este primer punto que Dios busca al perdido? Porque este no era un hombre que estuvo expuesto desde su niñez a la palabra de Dios, a lo que tenían como revelación divina en el entonces. No fue un hombre que tenía el privilegio desde niño de ser instruido en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Era un pagano, era un gentil. De hecho, desde ya les aclaro que cuando la Biblia habla de gentil, es un término que los judíos utilizaban de manera peyorativa, de manera despreciando al otro. Los gentiles eran el resto de las naciones. Estaba dividido en la mente judía entre judíos y la chusma. Eso eran los gentiles, al punto de llegarles a considerar perros. Pero no piensen en un perro como nosotros vemos perros hoy, que muchas veces tienen más privilegio que mucha gente. No eran esos perros domésticos. No, estamos hablando de perros carroñeros, de perros que andan en la calle y le muerden a cualquiera. Usted ve, ese perro peligroso. Así consideraban a los gentiles el pueblo de Israel. Este Cornelio era un hombre alejado del pueblo de Dios. Era un hombre pagano, pero además pertenecía al imperio opresor. ¿Cuánto cariño le tenían los judíos a Cornelio? De alguna manera este hombre había ganado un poco de su favor, porque el texto dice que él daba muchas limosnas al pueblo judío. Y usted sabe que este asunto muchas veces gana al otro. Yo no quiero saber de ti, pero si tú me das algo, por lo menos vemos cómo te tratamos. Cornelio era un hombre que daba limosnas, y no daba limosna a cualquier otro pueblo, sino al pueblo judío. Y guarde eso ahí, se la daba al pueblo judío, a los israelitas, a los conocidos como el pueblo de Dios.
Pero además el texto dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Que la Biblia describe esto en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este hombre tenía temor de Dios. Algo de sabiduría había en él. Y además el texto nos dice que él oraba a Dios continuamente. ¿De dónde salió esta piedad, este temor, esta generosidad y esta vida devota de dedicarse a orar a Dios continuamente? En Cornelio. Tenemos, hermanos, que contrastar dos pasajes aquí, o por lo menos dos verdades, porque hay más de un pasaje que hablan de esto que voy a decir a continuación. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, que nadie busca a Dios. Puede ver eso tanto en Salmos 14, Salmos 53 y también en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. No hay bueno ni siquiera uno. Isaías 64 se encarga de decir que todas nuestras obras de justicia delante de Dios son inservibles, porque son como trapos de inmundicia. No solo inservibles, son despreciables delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que este hombre aquí lo vemos con una vida dedicada al Señor? O la Biblia está contradiciendo, o podemos armonizar estas dos realidades diciendo que Cornelio estaba buscando a Dios porque Dios lo estaba buscando a él. Porque Dios estaba inquietando su corazón para él estar yendo en la dirección correcta. Hermanos, es Dios el que sale en busca del pecador. Es Dios el que se interesa por usted y por mí. Nosotros andamos en la nuestra. Nosotros tenemos nuestra mente en otras cosas. Pero Dios es el que en su misericordia sale a buscar esa oveja perdida. Pues allí vemos a Cornelio, mis hermanos, con todo este pedigrí, todo este currículum vitae de piedad, pero camino a la condenación eterna, iba camino al infierno. Óigame bien, este hombre no era salvo, aunque tenía esta vida tan piadosa. No era salvo. Y Dios, como el Señor de la iglesia, salió a buscarle a él. Y lo hizo por medio de un ángel. Pero atención nuevamente. El ángel le dice lo que él debería de hacer y a quién debería buscar. Pero el ángel no le dice cómo él debía ser salvo. ¿Se dio cuenta? El ángel no le predicó lo que él tenía que creer para ser salvo. Le dijo, ve y busca a Pedro. ¿Okay? Porque esa es la manera que Dios ha escogido para salvar a los hombres, a través de la predicación de otros hombres, de otros seres humanos. El ángel le dice, mira, envía a llamar a un tal Pedro. Está hospedado en la casa de un Simón curtidor. Y un curtidor era una persona que trabajaba con pieles de animales. Y este tipo de profesión hacía al profesional ceremonialmente impuro según la ley mosaica, según la ley de Moisés. Es decir, que este Simón curtidor, aunque era un judío, él tenía que vivir en las afueras de la ciudad. Por eso vivía a la orilla del mar. Porque él no podía estar junto con el resto del pueblo judío por ser considerado ceremonialmente impuro. Sin embargo, con él se estaba hospedando ¿quién? Pedro. Ahí usted puede ver la manera en cómo el Señor de la iglesia estaba ya trabajando en el corazón de Pedro para mostrarle una tremenda verdad de su plan. Que Dios también a estos que algunos llaman inservibles, despreciables, inmundos, Dios también los tiene en cuenta y los mira.
Queridos hermanos, eso es lo primero que vemos en este pasaje. El Señor de la iglesia busca al perdido. Cornelio no es un judío, Cornelio es un centurión romano. Sin embargo, como hemos dicho, es un hombre piadoso, teme a Dios, es generoso, ora constantemente. Y quiero señalar esto. El ángel le dice, tus oraciones han subido delante de Dios como memorial. No dice el texto, en ninguna parte dice que sus oraciones fueron contestadas, que antes había orado y Dios respondía a sus oraciones. No dice que sus oraciones eran meritorias. No dice que sus oraciones le habían ganado algunos puntos delante de Dios. Están allí como memoria. O sea, Dios tiene pendiente que tú estás orando. Él lo sabe, como Dios omnisciente que es. Pero aún con todo esto, este hombre no era salvo. Dios inicia el proceso de salvación. En la salvación es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien sale en nuestra búsqueda. No es Cornelio quien encuentra a Dios, sino que es Dios que sale en su encuentro. Él envía el ángel con instrucciones precisas. Busca a Pedro. Dios está orquestando cada paso en la vida del que Él quiere salvar. Y allí podemos responder la pregunta en este mismo fragmento que algunos se hacen. ¿Y qué pasa con las personas que viven en una jungla, en una tribu de esas no civilizadas, que nunca han escuchado el Evangelio, nunca han escuchado el nombre de Jesús siquiera? Miren, Cornelio vivió conforme al conocimiento que él tenía. Bueno, sé esto, y él estaba aplicando ese conocimiento. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se encargó de brindarle más luz a aquellos que vivan conforme a la luz que Dios le ha dado. Y los que viven en esas civilizaciones o en esos tribus, esos lugares, no tienen libros para leer, no tienen un misionero que le hable del Evangelio de Jesús. Pero Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Son entendidas, las cosas invisibles de Dios, eterno poder y deidad, son entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que la gente no tiene excusa. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando? Que si una persona ve la creación y en ese observar la creación se da cuenta, hay un Dios trascendente, hay un Dios creador, hay un Dios todopoderoso que debe sostener todo este asunto y que tuvo que haberlo creado. El que vive conforme a esa luz, mire, Dios se va a encargar de hacerle llegar el verdadero evangelio que le conduce a la salvación, porque es Dios quien busca al perdido. La revelación de la creación es Dios que la da. El entendimiento para que puedan interpretar bien la creación es Dios quien lo da también. Dios es que busca al perdido. Así que si allá en esa jungla perdida, en cualquier lugar remoto del mundo, alguien rechaza esa revelación que tiene de la creación, hermanos, no tendrá excusa delante de Dios. Yo no sabía nada de ti. ¿Se da cuenta, hermanos, mi hermano, de que usted no fue quien buscó a Dios primero? Mire cómo dice Primera de Juan 4:10. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es así. Dios ha tomado la iniciativa. Él fue quien le buscó a usted, me buscó a mí. ¿Tiene usted personas en su vida que cree que es imposible que ellos puedan alcanzar la salvación? Dios puede estar obrando silenciosamente en esas personas. Él puede estarlo haciendo. Y como decíamos la semana pasada, Dios puede usar la oración de cualquier siervo suyo que esté clamando por esa persona para enviarle a su siervo allá para que escuche el mensaje. Por eso no debemos dejar de orar. Fíjense que en la oración de Cornelio el ángel se le aparece, y como veremos ahora en la oración de Pedro también él tiene una visión de parte de Dios que le comunica un mensaje. Pero quiero cerrar este primer punto diciendo, hermanos, nunca descartemos a nadie. Nunca descartemos a nadie como si estuviera fuera del alcance de Dios. Eso pudo haber pensado la iglesia
de Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Es difícil que un hombre así llegue a los pies del Señor. Y el Señor lo alcanzó, Él fue, lo alcanzó y lo trajo. Algunos pudo haber dicho, bueno, Cornelio es difícil, porque a lo mejor él cree que ya llegó y Dios lo alcanzó también. Mis hermanos, mientras el Señor obra en Cornelio, también Él está obrando en sus siervos. Porque no solo busca al perdido, sino que también transforma al redimido. Punto número 2. El Señor de la iglesia transforma al redimido, versículo 9. Dice el texto así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ellos se refiere a los que envió Cornelio para buscar a Pedro. Ellos iban en camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Y que orara en ese momento es un indicativo que Pedro todavía estaba siguiendo las tradiciones judías, ¿verdad?, en cuanto a la oración. Recuerden que tenían 3 tiempos de oración: a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Que en la hora judía es la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Él estaba en la hora sexta o al mediodía, como traduce la Biblia de las Américas. Al mediodía Pedro fue a orar allí en la azotea y tuvo hambre, como es natural que a esa hora alguien sienta hambre, ¿no? Tuvo hambre, dice el texto, y mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Yo no sé si el éxtasis fue por el hambre. Es el que tiene hambre, como que ve borroso, se pone mal la cosa. Yo no sé, el texto no lo dice, pero es como que es raro que dice una cosa después de la otra. Ahora, lo que sí es cierto es que él no vio un asunto simplemente porque tenía hambre, sino que Dios tal vez usó esa hambre para comunicarle su mensaje a Pedro. Eso es cierto. Es Dios el que está obrando para trabajar en el corazón de su siervo. No el hambre. El hambre pudo haber sido un medio, pero quien obró fue el mismo Señor. Así que Pedro, mientras tiene esta especie de trance, dice el verso 11, vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue otra vez alzado o recogido al cielo. El Señor de la iglesia también obra transformando a sus siervos. Observe este detalle, mi hermano, mi hermana. El apóstol Pedro está allí en ese tiempo de oración. El Señor se revela a él y él sabe que es el Señor que le está hablando. Sin embargo, miren qué manera tan contradictoria de responder, ¿no? No, Señor. Y esto se ha señalado mucho. Dice un comentarista: nadie que diga Señor puede en la misma frase decir no. Al Señor diciéndole que no. Pero Pedro no es el único que hace eso. Me pasa a mí también. Dios me dice en su palabra lo que debo hacer y yo digo no. Tal vez no lo digo con voz audible, pero mis acciones son una respuesta muy contundente a la voluntad de Dios. No, Señor. Ve allá, háblale a fulano. No, Señor, me siento cansado. No, Señor, esa persona me ha ofendido. No voy a pedir perdón porque fue él que me ofendió. Ahí chocamos con la voluntad del Señor. Y Dios tiene que hacer una obra en nosotros para que podamos sujetarnos a su voluntad. No, Señor, dice Pedro. A propósito, hermanos, hay muchos detalles en este pasaje que yo no los voy a poder abarcar por causa del tiempo, porque si no tendríamos que hacer diferentes exposiciones del pasaje. Pero sí quiero señalar
que esto de que el Señor le baje a Pedro un lienzo con animales diferentes, entre los cuales él puede identificar animales no puros según la ley de Moisés. O sea, esos animales no se podían comer según su ley. Pero es Dios que le dice, mata y come. ¿Quién es que le está hablando a él? El Señor, el mismo que dio la ley. Pedro, yo di la ley, yo dije que esto no se puede hacer, pero ahora te estoy diciendo que lo hagas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esas leyes ceremoniales tenían un propósito, y atienda, ponga las orejas así, y era simplemente marcar una clara distinción entre Israel y el resto de las naciones. No era porque había algo malo en el animal, porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. No es que hay un problema con ese tipo de animal o esa carne. No era por cuestiones de salud, era por cuestiones de marcar una distinción, como el mismo hecho de la circuncisión. ¿Qué tenía eso de especial? Marcarlo como pueblo diferente, solamente esa era la intención. Pero tenía eso un límite. No, Dios no dio esa ley para que fuera de por vida, para siempre. Él tenía la intención, como usted puede ver en la Escritura, y quiero animarles a tener en mente siempre este principio de interpretación. La Biblia, hermanos, es una revelación progresiva. La Biblia es una revelación progresiva. Dios fue dando su mensaje a través del tiempo y fue ampliando y dando más entendimiento de lo que había dado anteriormente. ¿Okay? Eso que dice Génesis 3:15, de que la serpiente iba a tener una simiente y la mujer también, y que esas dos simientes se iban a encontrar, al punto de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y la serpiente, su simiente, iba a aplastar o a morder el pie de ese hijo de la mujer. No se entiende muy claro, pero después nosotros lo vemos en la revelación progresiva a quién se refería, ¿no? Entonces, en el aspecto de las leyes ceremoniales y que implicaban el asunto de la dieta, la famosa dieta kosher, ¿verdad?, de animales que se pueden comer y cuáles no. Eso había una revelación progresiva de este aspecto, mis hermanos. Por ejemplo, ¿qué comía Adán? La revelación para Adán fue: de todo árbol del huerto podrás comer, de su semilla, de sus hojas, su fruto, pero no comas del árbol que está en el medio. Adán y Eva no comían res, no comían puerco asado, no había eso, hermano. Pero luego del diluvio, cuando Noé y su familia salen, hay una nueva revelación en Génesis capítulo 9. Ahora coman de los animales, le dice el Señor. Porque hay una necesidad, la vegetación se vio afectada con el diluvio, y animales, coman de ellos. Les puso ciertas restricciones: no se coman la sangre, o sea, tienen que degollarlo, que bota la sangre, y comerlo. Y después, cuando tiene el pueblo de Israel su salida y su ley en el Éxodo, el Señor establece, y especialmente en Levítico 11, qué animales podían comer y cuáles no. Yo espero que usted esté entendiendo lo que quiero decir. Que aquí ya en Hechos 10, como también en los Evangelios, esta revelación sigue avanzando. Recuerde que en Marcos capítulo 7, los discípulos de Jesús son acusados porque ellos estaban comiendo con las manos impuras ceremonialmente, o sea, de que no se habían lavado las manos. Mira, tus discípulos comen con las manos sucias. Y el Señor habla con ellos y les dice: pero miren, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque lo que entra, lo que uno agarra de afuera y lo come, va al estómago, y de ahí va a la... no tiene otro nombre eso, a la cloaca, ¿verdad?, al pozo séptico. La letrina, dice una traducción, es verdad. Y Marcos y Mateo, en una nota editorial, ambos dicen: esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Ya en el Evangelio, en los Evangelios.
Ya estaba claro que todos los alimentos pueden comerse. Y de eso hablaremos cuando estemos tratando el capítulo 15 ya con más detalle. Pero quería dejar ese aspecto ahí por lo menos en su mente. El apóstol Pedro ha predicado con poder en el capítulo 2. Ha sido el instrumento por Dios para que orara por los samaritanos en el capítulo 8, para que el Espíritu Santo viniera y ellos pudieran ser salvos igual que los que vivieron la experiencia en Hechos 2 y demás capítulos por delante. Pero aún Pedro tenía prejuicios étnicos. Aún Pedro no había entendido el plan de Dios. Dios le muestra una visión desconcertante con estos animales puros e impuros y la voz que le dice mata y come. Pedro se resiste, pero Dios le responde: lo que Dios limpió no lo llames tú impuro. Yo no sé si ustedes o que creen que comer tal animal o tal carne es impura. Escuche lo que el Señor le dice a Pedro, es también para usted. Lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo o impuro. Puede ser que a usted le haga daño ciertos alimentos, no se los coma, pero usted no puede llamar a lo que Dios limpió impuro. ¿Okay? Y esto, mis hermanos, es una lección misionera. El Evangelio es para todos, es lo que Dios le está diciendo a Pedro. El Evangelio es para todos. Dios no solo salva a los perdidos, Dios también transforma a sus hijos para alinearlos con su corazón. Dios transforma a sus hijos para alinearlos con su corazón. Él quería que Pedro viera que su corazón era extendiéndose también, o estaba extendiéndose para salvar a esos que ellos consideraban inmundos, perros, despreciables. Imagine a un cirujano que se niega a realizar una cirugía por cuestiones raciales o sociales o culturales. ¿Qué tendríamos que hacer para que ese hombre haga la cirugía a este otro que lo necesita? Tenemos que sentarlo y concientizarlo de que, hermano, todo ser humano posee la imagen de Dios y por lo tanto es alguien digno y es alguien que merece respeto, merece cuidado y demás, para que luego la persona haga el trabajo. Pues eso es lo que el Señor hizo en Pedro. Pedro, haz la cirugía. No, Señor, mira, Pedro, cuidado, yo he limpiado, yo estoy detrás de todo esto. Quiero hacerle algunas preguntas. ¿Hay personas o grupos que a usted le incomoda evangelizarlos? Tal vez por su color de piel, tal vez por su nacionalidad, tal vez por su economía. Hay personas que usted cree que no merecen el evangelio. Le cuesta aceptar que Dios ama a personas que son diferentes a usted. Hermanos, Dios ama a personas que son diferentes que nosotros. Oiga bien, y la iglesia está compuesta de ese tipo de personas, de gente que adora diferente a nosotros, que no desarrolla un sermón como lo hacemos nosotros, que no cantan como nosotros, que no adoran así como nosotros, no ofrendan como nosotros, pero son pueblo de Dios y Él les ama. Y no debemos llamar impuro o inmundo lo que Dios ha limpiado. Bueno, pues el escenario está listo. Cornelio y su casa están esperando. Pedro ha sido confrontado y corregido. Ahora viene lo central. La salvación llega por la predicación y el poder del Evangelio. El relato dice que mientras Pedro estaba pensando en lo que vio, llegaron los hombres que envió Cornelio. Y un dato importante es que Pedro los hospedó. Oiga bien, el texto dice que Pedro les hizo quedar con él. ¿Y dónde estaba Pedro? En la casa de Simón. No era su casa, pero eso es algo propio de la cultura oriental, que todavía es vigente. En árabe esa cultura se llama Pastunwali.
que ellos tienen esa idea de que hospedar a alguien como uno de los mejores beneficios que puede recibir una persona, hospedar a alguien y protegerlo con su vida. Así que Pedro hizo algo interesante, se tomó la libertad de hospedar a estos hombres, pero piense algo más. ¿A quiénes hospedó Pedro? A judíos. Hospedó a gentiles en esa casa. Fíjense cómo ya Dios estaba trabajando en el corazón de este hombre. De modo tal que cuando él llega, ya con este entendimiento a la casa de Cornelio, él entra como con más libertad, ¿no? El texto dice que cuando Cornelio le ve llegar, ¿qué hizo? Vean conmigo el versículo número 24, porque es importante que vean este detalle también. Hechos 10:24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Hermanos, se vale invitar a otra gente a escuchar el evangelio, invitarlo a la iglesia, invitarlo a su casa. Cuando usted invite un grupo pequeño para estudiar la Biblia, se vale invitar eso. Eso hizo Cornelio, ¿no? Amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte en pie, yo también soy hombre. ¿Quién fue que dijo ponte en pie, que él es un hombre? Pedro. Hay una secta que dice que Pedro fue el primer papa y aceptan la adoración de los hombres. ¿Por qué no siguen el ejemplo del primer papa? Yo no creo que fuera el primer papa, ¿no? Pero si eso es así, ¿por qué no siguen el ejemplo de Pedro? Pedro dijo: no me ves el dedo gordo del pie, yo también soy hombre. Pero estos reciben adoración como si fuesen dioses. Pedro tenía muy claro que era Dios el que tenía el poder y que merecía la honra y la adoración. Y bueno, él dice que conversando entró y habló a la gente que estaba allí reunida. Cornelio le explica: mira, te hice llamar por esta razón. Estaba orando hace 4 días, se me apareció un ángel, me dijo esto y esto y esto y aquello. Y miren, mis hermanos, esta es una cosa que sería bueno que nosotros tengamos como una actitud cada vez que vamos a escuchar la palabra de Dios. Mira el verso 33. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, esto es lo que deberíamos decir cada vez que vamos a escuchar la predicación de la palabra. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Pedro, no te pongas a inventar, di todo lo que el Señor te ha mandado. Todo predicador debe ser fiel a lo que Dios ha enviado. Y Cornelio le llama a Pedro a ser fiel en su ministerio. Y respuesta de Pedro, versículo 34, entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Por eso el título, el Señor de la iglesia. El Señor ha preparado a Pedro. Y ahora Pedro va y predica este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Mírenlo ahí en el versículo número 37. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea. El mensaje del Evangelio es un mensaje histórico, hermanos. Si no hubiera sido una historia real, Pedro no hubiera dicho: ustedes saben lo que ocurrió en Judea. Es una noticia conocida. ¿Ok? Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús. El Evangelio es acerca de Jesús, un personaje histórico. ¿Ok? Jesús fue un personaje real, un ser humano real, que ellos lo vieron, lo escucharon.
y Dios puso su unción sobre él, lo cual implica que él lo proclamó como su sacerdote y como su profeta y como rey al Señor Jesús. Lo ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de estas cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte. El Evangelio es acerca de la muerte de Jesús. Ese Jesús, ese ungido por Dios, que hizo solo el bien, fue crucificado. Pasó por la experiencia de la muerte. Y ahora eso no cierra, porque si la paga del pecado es la muerte y él solamente hizo el bien, ¿cómo es que murió? ¿Verdad? Como que no encaja. ¿Por qué muere alguien que nunca hizo el mal? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Saben por qué? Porque él murió una muerte sustitutiva. Él murió por nuestros pecados. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Jesús murió en nuestro lugar. Pero no solamente eso, dice Pedro, que él murió en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Hermanos queridos, el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que proclama a un Cristo que está vivo. Mahoma no se levantó de la tumba. Moisés no se levantó de la tumba. Ninguno de los que se llaman originadores de religiones se ha levantado. Solo Cristo resucitó de los muertos. Y lo hizo por el poder de su Padre que le levantó de allí. Hermanos queridos, y Pedro dice que él no se apareció a todos, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, refiriéndose a él y al resto de los apóstoles y otros 500 hermanos que Dios escogió. Miren, Dios escogió que fueran a esos. Nosotros somos los testigos de que Él resucitó. ¿Te das cuenta, Cornelio, por qué Dios me mandó a mí, te mandó a ti a buscarme a mí? Yo soy un testigo, te estoy diciendo lo que yo vi. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Hermano, no fue un fantasma que ellos vieron. Ellos comieron y bebieron con Él, no era un fantasma. Por eso Jesús comió, para demostrarles que no era un fantasma. Porque ese fue el espanto de ellos, pensaban que era un fantasma. Y Jesús le dice, miren, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. Otra cosa, hermanos, que el Evangelio es un mensaje que debe ser predicado. Y nos mandó, verso 42, predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Este Jesús que murió y resucitó es el juez de los vivos y de los muertos. Ahora puedes rechazarlo. Ahora puedes burlarte de Jesús, pero va a llegar el día que te vas a enfrentar al juez, que es Él mismo, al que tú rechazas hoy. El juez de los vivos y de los muertos. Te puedes reír, te puede parecer una locura, pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio delante del juez, que es el mismo que la gente rechaza hoy. Es por eso que necesitamos predicar este evangelio, mis hermanos, porque hay quienes creen que van a ser salvos fuera de Jesús. Y no hay salvación fuera de Jesús, porque la Biblia dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesucristo, es a Él que nosotros debemos predicar, amados hermanos. No estamos empeñados en predicar justicia social, en predicar bienestar emocional. Debemos predicar que solamente a través de Jesucristo, que murió, resucitó y es el juez, es que el hombre puede ser salvo y escapar de la ira de Dios. Porque sabe una cosa, el problema en el infierno no es que sea caliente. Aquí está caliente, ¿cuál es el problema? Está movido. El problema en el infierno es que allí solamente se manifiesta la ira de Dios. Ahí solamente está Dios enojado, hermanos.
Y Dios quiere salvar a los hombres de vivir eternamente bajo esa ira. Él derramó la ira sobre Jesús para que los hombres hoy puedan escapar de la ira de Dios. Hermanos, el mensaje de Pedro fue interrumpido. Pedro no hizo un llamado. Pedro no tuvo que decir a la gente, vengan ahora, arrepiéntanse. Dice el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Hermano, oiga bien. Cuando la palabra del Señor es predicada fielmente, el Evangelio de Cristo es predicado fielmente, no necesitamos hacer trucos de magia. No necesitamos tratar de engatusar a la gente. El Evangelio es poderoso para salvar. Dios usa ese Evangelio y su Espíritu Santo para obrar. Claro, hacemos un llamado, una invitación a venir a Él, pero no crea que si eso no se hace, Dios no va a salvar al pecador. Porque esto fue lo que sucedió aquí. Pedro estaba predicando. Mire que el mensaje ni muy largo fue, no fue como este que yo predico y los demás. Un mensaje muy contundente, aunque probablemente habló más que esto es un registro histórico. Pero lo cierto es que el asombro vino sobre los que estaban con Pedro, que también eran judíos, porque dijeron, wow, o sea que Dios también le ha dado salvación a los que no son judíos, a los gentiles, igual que nosotros. En Pentecostés pasó eso, vino el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas, y no fue lo que pasó aquí. Dice el versículo número 45, todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Y Pedro dijo, ¿y entonces qué impide que estos sean bautizados? ¿No? Vamos a bautizarlos porque ya el Señor les ha salvado igual que nosotros. La mismísima experiencia. No solo Cornelio, dice que los que estaban allí, Dios se glorificó salvando a este grupo de personas. Ahora yo quiero que usted vea otro personaje que está allí. ¿Sabe quién es ese otro personaje? Es usted. Porque esto está escrito para usted y para mí. Porque si esto no hubiera ocurrido, usted y yo, que no somos judíos, no hubiéramos entrado al pueblo de Dios. El Señor de la iglesia obra, hermanos, buscando al perdido, transformando a sus redimidos, y a través de la predicación y de su Espíritu, Él salva a los pecadores. Nos alcanzó a nosotros. Debemos confiar en el poder del Evangelio. El Señor de la iglesia está obrando soberanamente. Él busca, Él transforma, Él salva. Cornelio representa a los de lejos, Pedro representa a los de adentro, y ambos necesitan la misma gracia. Los de adentro y los de afuera, ambos necesitan la misma gracia. Hoy el Señor sigue llamando a los Cornelios. Hoy el Señor sigue llamando a los Pedros y sigue salvando por su palabra y por su Espíritu. Porque Él es el Señor de la iglesia. Y la iglesia debe seguir su ejemplo, su misión y su compasión. Pero mis hermanos, cuando Lucas escribió, él se estaba dirigiendo a una persona que se llama Teófilo. Nunca se olvide que él estaba escribiendo a alguien. El receptor de esta carta era también un gentil, era Teófilo. Y él pone aquí este relato y lo repite otras veces más para confirmarle a Teófilo: Teófilo, tú también has sido recibido en el pueblo de Dios. Tú también perteneces al pueblo de Dios. Dominicano, tú también perteneces al pueblo de Dios. Venezolano, tú también perteneces al pueblo de Dios.
Boliviano tú también, haitiano tú también, americano tú también, chino, japonés, no importa de qué nación tú seas, eres y crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, pueblo de Dios. Tenga la certeza de que el Evangelio de Jesucristo es verdadero, es confiable, es universal. Certeza de que la iglesia no es un proyecto improvisado de Dios, sino que es el cumplimiento de su plan eterno. La inclusión de Cornelio y los demás gentiles, mis hermanos, no fue un accidente, está allí para alentarnos a nosotros y para alentarle a usted a venir a Jesucristo. Miren cómo Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, capítulo 3, verso 4. Al leer esto podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos profetas y apóstoles por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos, atención, los gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo. Hermanos, ¿cuántos cuerpos tiene Dios o Cristo? Tiene un cuerpo. Cristo solamente tiene un pueblo. No existen dos pueblos de Dios. El pueblo de Israel, aquí no tenemos que poner una estrella de David para pensar que somos pueblo de Dios. Él tiene un pueblo, se llama iglesia, que está compuesta de judíos y de gentiles. Dice el apóstol Pablo, ese era el misterio que ellos no conocían. Los gentiles son un cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hoy como Teófilo necesitamos tener esta certeza, mis hermanos. Certeza de que el Evangelio no es una historia más. El Evangelio no es una religión más. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También como Pedro necesitamos ser transformados. Necesitamos alinear nuestro corazón para amar a los perdidos como Dios los ama. Sean como nosotros o sean completamente diferentes a nosotros. Porque el Señor de la iglesia el Señor de la iglesia no ha dejado de buscar, de transformar ni de salvar. Yo me pregunto si usted conoce a ese Señor. ¿Conoce usted a este Señor? ¿Está dispuesto a ser usado por Él? ¿Está dispuesto a obedecer su voz, aunque le saque de sus esquemas religiosos o sus esquemas culturales o personales? Tal vez usted, como Cornelio, tiene una conciencia religiosa, teme a Dios, hace buenas obras, trata de vivir con integridad, pero aún no ha experimentado el poder transformador del Evangelio. Déjeme decirle con toda claridad, ser piadoso, ser temeroso de Dios no es lo mismo que ser salvo. Cornelio era devoto y generoso y oraba constantemente, y aún así necesitaba escuchar el mensaje de la salvación. Jesucristo es Señor de todos, dijo Pedro. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. No importa si usted es de los de lejos, o ha sido parte o no de algún pueblo religioso. No importa su trasfondo, no importa su nacionalidad, no importa su pasado. Lo que importa es que si oye su voz y cree, es salvo. Es salvo. Como Cornelio, Dios le ha traído aquí. Esto no fue una chepa. Dios le trajo aquí no por casualidad, sino por su gracia soberana. Él ha preparado cada detalle para que usted oiga. Cada detalle. Si usted piensa en las probabilidades de que usted estuviera aquí, mire, y cuántas cosas pudieron haber impedido que usted llegara, usted concluirá que Dios le trajo aquí con un propósito especial. Ya sea salvarlo, transformarlo, mostrarle que Él le busca. Hoy es un día de salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Está usted listo para invocar ese nombre? No se conforme con una religión vacía. Ay, esto fue lo que me enseñaron mis abuelos, mi papá, mi mamá, todo el mundo de mi familia. Esta religión es la que tiene. No se conforme con eso.
No se esconda tras su vida de moral. Pero yo no he matado, yo no he robado, yo soy una persona buena. Cornelio seguro que le podía ganar. Rinda su corazón al Señor de la iglesia. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Y así como Cornelio fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado en obediencia, usted también puede hoy ser perdonado, puede ser transformado y puede ser salvado por el Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga. Padre, gracias por esta palabra y oramos que ese Espíritu Santo que se manifestó en este grupo de personas gentiles afiliados a Cornelio, ese Espíritu también llame a fe aquí a más personas, Señor. Pero también que ese Espíritu obre en nosotros para animarnos a predicar tu palabra sin hacer discriminación, sin hacer acepción de personas, y a vivir nuestro cristianismo en la iglesia también, sin tratar a unos mejores que a otros, y a considerar que todo lo que tú has limpiado no debemos llamarlo nosotros común o inmundo. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.